Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Y bueno, regresamos con nuestra interesante charla con el doctor Daniel. Y bueno, Daniel, te voy a preguntar qué diferencia o cuáles son las indicaciones de un endoposte vaciado y de un endoposte ya de última generación. Muy bien. Bueno, pues las indicaciones pues esencialmente son las mismas, ¿no? Okay. Porque después de todo pues estamos hablando siempre de endopostes, nada más que uno es más moderno y el otro es más antiguito, ¿no? Entonces, ¿cómo te digo cuál es la diferencia entre un desatornillador y una máquina, ¿no? Entonces es lo mismo, pero pues colocar de repente tornillos, abrir agujeros, nada más que uno es un poquito más, llamémoslo más antiguo, más, quizás un poco más primitivo hasta en cierto modo, ¿no? Así es, yo creo que sí, esa sería la palabra ideal, ¿no? Un poco más primitivo. Sí. Entonces la indicación sigue siendo pues esencialmente la misma, que es eso de retención de la corona y pues distribución de la fuerza de masticación, pero como lo hemos dicho en el bloque anterior, ha habido cambios, ha habido evolución, pero esa evolución no ha sido tanto en la función del equipo o del material, sino más bien en la practicidad y en ciertos desempeños que tiene. Entonces ya habíamos dicho de que los postes de primera generación, los postes de la Francia 1700 de Fauchard, los postes colados tenían pues la desventaja que es muy difíciles de hacer, o sea, hay que tomar una impresión del conducto, hay que mandarlo al laboratorio, hay que colarlo, cuando te lo devuelven hay que hacerle ajustes, etcétera, y pues son por lo menos 2 citas. Y si ese poste que te devuelven de plano no lo logras ajustar al diente porque no te lo devuelven preciso, pues hay que volver a repetir toda la historia, volver a tomar una impresión, volver el conducto, montar al laboratorio, otra vez perder tiempo, ya se pueden llegar a ser 4 citas. Y así era hasta en el año 1962, cuando la compañía Colten Weldent, o Waledent, como dicen en español, de Suiza, lanzó el primer poste prefabricado. Prefabricado es un sinónimo como para decir el poste ya viene hecho, preformado. O sea, nada más para ser puesto. Entonces esos postes de 1962 eran postecitos que ya venían, como dice el nombre, hechos y venían dentro de un kit que traían postes de 4 diferentes diámetros con sus driles correspondientes, unos driles con los cuales nosotros le damos al conducto la forma del poste. Entonces alguien se puede preguntar, ¿y por qué 4 diferentes diámetros? Y eso es por una razón muy importante, porque tenemos, como cada quien calza distinto, ¿no? Como cada quien usa camisas pequeño, mediano, grande o quizás extra grande, así también hay dientes con conductos pequeños, medianos, grandes o extra grandes. Entonces la ventaja de tener diferentes diámetros de postes es tener el poste indicado cabal para el diente, con la idea de que cuando colocamos un poste hacer realmente el mínimo desgaste adentro de la raíz para colocar el poste. Porque claro está, en el momento que entramos con driles, con taladritos adentro del diente y comenzamos a huequearlo, lo estamos debilitando. Entonces la idea aquí es sacarle al diente lo menos que se puede. Estamos hablando de odontología mínimamente invasiva, que parece ser un término muy nuevo, pero estamos viendo que Coltene ya lo aplicó en 1962 con sus postes. Entonces esos postecitos, se preparaba el conducto con un drill, el drill correspondiente al diámetro del poste, y se colocaba el poste adentro del conducto ya preparado con el drillcito, sin necesidad de tomar impresión, de mandar al técnico y de andar batallando. Sí, yo creo que has mencionado algo bien importante que a veces la gente no sabe y cree que es fácil todo, ¿no? Cree que a lo mejor hay la misma medida para todos los órganos dentarios, pero como tú lo comentas, son diferentes tipos de diámetro de conductos en donde nosotros vamos a trabajar, ¿no? Eso es importante que lo sepa la gente para que no imagine que es tan fácil a veces el trabajo del odontoestomatólogo. Así es, totalmente cierto, ¿no? Ahí lo que dice el doctor es absolutamente básico, o sea, como cada quien usa un zapato a su medida, o sea, yo si uso un zapato tamaño 8, no me pongo un 4 o no me pongo un 10,
así, mucho más aún en el diente, voy a fijarme de que realmente sea el poste de la medida del diente. No muy grande, tampoco no muy pequeño, sino que sea el justo. Y esos postes de 1962 eran los primeros famosos y tan conocidos hoy en día parapostes. Parapost. ¿Y por qué esos postes de Coltene, Suiza, se llamaban parapost? Porque también atacaban otra debilidad de los postes colados, que era la conicidad que esos tenían. Ya dijimos, postes muy cónicos pueden llegar a ejercer fuerzas de cuña que pueden fracturar el diente, lo cual equivale a una extracción. Los parapostes vienen, como el nombre te lo insinúa, con un diseño paralelo. Las dos paredes son paralelos. Okay. De manera de que cuando las fuerzas de la masticación se transmiten al poste, no hace ningún efecto cuña, sino que transmite las fuerzas siguiendo el eje longitudinal del diente y el diente no se estresa más de la cuenta. Así es muy importante esto que mencionas, ya que a veces el colocar mal un poste, bueno, a veces lo ponen chueco, ¿no? Y a veces se echa a perder toda una excelente endodoncia que realizan a veces nuestros compañeros endodoncistas, y a veces muchos por ahorrarse que se ponga ese poste del mismo endodoncista, lo llegan a poner y a veces hacen una perforación mal para ese poste, y como tú dices, ejerce un efecto cuña y fracturan ese órgano dentario, desgraciadamente. Claro, entonces aquí vemos dos cosas muy bonitas, ¿no? Estamos viendo primero un poste que te ahorra mucho tiempo, o sea, lo colocas en una sola sesión, o sea, en 40 minutos, en media hora posiblemente hayas colocado tu poste. Es un poste muy conservador que implica mínima pérdida de estructura dental y además es un poste que estresa el diente muy poco, es decir, no ejerce fuerzas de cuña sobre un diente que de por sí ya puede estar debilitado desde la endodoncia, ¿no? Claro, sí, eso es muy interesante. Los postes van a ir cementados. Sí. ¿Cuál sería el protocolo para esa cementación? Bien, aquí pues antes de pasarme al punto del cemento, yo creo que es importante mencionar de que esos postes de 1962 eran postes metálicos. Esos postes metálicos, ahí por el año 2000, evolucionaron hacia los postes de fibra de vidrio, ¿no? Primero, los postes de fibra de vidrio blanco. Entonces, ¿cuál es la ventaja de un poste blanco? Pues obviamente es más estético que un poste metálico. El diente es blanco, al dentista le gusta todo blanco, entonces pues habemos postes blancos. Pero luego, ahí por el año 2007 hubo otra evolución y esos postes blancos evolucionaron a tener un color ninguno. ¿Qué significa eso? Postes transparentes o translúcidos. Como quien dice, ¿qué es más estético que un poste metálico? Pues un poste blanco. ¿Y qué es más estético aún que un poste blanco? Translúcido, que simplemente no tiene color. Y aquí es cuando ya entramos a lo que es la cementación. Cuando tenemos un poste de fibra de vidrio, lo más indicado, y eso está claro como el agua, es usar cementos de resina. Porque el poste de fibra de vidrio es fibra de vidrio con resina. Y si yo tengo un poste de fibra de vidrio con resina, la lógica me diría, usa un cemento resinoso. Porque un poste de resina y un cemento resinoso, ¿qué es lo que tienen en común los dos? Pues resina, ¿no? Claro. Y cuando yo cemento un poste de fibra de vidrio con un cemento resinoso, yo no voy a lograr lo que llamaríamos una adhesión o cohesión. Lo que logras es una verdadera integración entre los dos elementos. Okay. Porque al fin y al cabo, la resina del poste y la resina del cemento se unen, forman puentes químicos. De la misma manera, como si tú tienes un cubito o tienes dos cubitos de hielo, ¿no? Los sacas de la congeladora, los dejas derretir un poquito y luego los juntas y los metes otra vez al freezer. Cuando los sacas al día o a los 2 días, ¿qué va a haber pasado con ellos? Se integraron. Cabal, se integraron, se fusionaron, se hicieron uno solo. Uno mismo. Eso es lo que hoy en día, de hecho, es una técnica, ¿no? Ya científicamente establecida, que le llamamos la técnica del monobloque, el monobloque funcional, ¿no?
Entonces, así como tenemos un cemento resinoso que se une a un poste resinoso, también podemos de una vez hacer el muñón de resina. Y el cemento que vamos a usar para luego pegar o adherir nuestra corona, que sea resinoso también. Entonces, en vez de tener, como lo hemos hecho durante muchos años, juntar en el complejo de reconstrucción postendodóntica, juntar 3 o 4 materiales de nula o dudosa compatibilidad, lo hacemos todo con un solo material, y esa unión, esa fusión entre resina con resina la tenemos en toda la estructura, desde el poste hasta la corona. Y claro, eso va a ser más fuerte, más potente el órgano dentario, aparte con la rehabilitación que se vaya a realizar, ¿no? Quiero comentar que también la rehabilitación es importante que se haga exacta para que también todo ese tratamiento endodóntico y la colocación de los endopostes, bueno, pues lleguen al éxito los 3 tratamientos. Absolutamente. Yo pienso de que eso es un punto que mucha gente no considera, y eso es un problema, ¿no? Muchos doctores, a veces yo doy cursos, por ejemplo, cambiar rapidito el tema, ¿no? Pero creo que lo amerita. De repente, sí, adelante, Daniel. De repente doy un curso sobre resinas y pregunto, doctores, ¿cuánto tiempo dura una resina en boca? Y vienen y me dicen, sin ni siquiera tener pena, ¿no? 3 años me dicen. 3 años, digo yo, demonios, ¿y cómo es posible? Si yo en mi boca tengo resinas que tienen más de 15 años, 20 años, y este viene y me dice 3 años. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces lo que pasa es que el material por sí mismo no hace nada. Es el doctor el que hace con el material, ¿no? Y tú, pues, si trabajas bien el material, tú vas a tener éxito, y si no lo trabajas bien, eso pues va a fracasar en poco tiempo. Fíjate que has comentado algo bien interesante, y yo a veces se los comento a mis alumnos, que el hecho de tener una gran variedad de materiales en el mercado, bueno, pues realmente no son malos. Y ahorita, regresando del corte, voy a comentar por qué son malos. En un momento regresamos. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.